¿Qué tal, chicos? Buenas noches. En 5 minutos empezamos para dar chance a que se conecten todos sus compañeros. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Voy a Buenas empezar la noches. clase llamando lista. A ver, Buenas noches. empezamos. Victoria Butrón, Gloria Carpio, Presente, doctora. Presente, doctora. listo. Priscila Montoro, Daniela Oriundo, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Diana Ramírez, Presente, doctora. Buenas noches. Daniela Sánchez, Valeria Cabrera, Presente, doctora. Emily Damián, Dorcas Guamancayo,
Héctor Ochoa. Presente, doctora, buenas noches. Doctora, Buenas noches. disculpe, mis compañeras Emily y Dorcas me comentaron que estaban aún en clases de patología en estos momentos. Ya, al final de la clase les avisas que se reporten para ponerlas como no falta. ¿Ya? Sí, doctora, gracias. Listo. Brenda Torres. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vilma Trujillo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Irma Verdiñana. Erwin Caballero. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jorge Inostroza. Joana Mendoza. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Ramos. Jennifer Sandoval. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Renzo Alberti. Doctora, disculpe, es que nosotros hemos salido también de clase de pato, entonces creo que mi compañera aún no llega a su casa, por eso no se ha podido conectar. Ya, igual, si es que están conectados, los voy a volver a llamar al final de la exposición, ¿ya? Rocío Vegaso. Presente, doctora, buenas noches. Ricardo Carpio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Sandra Charapaki. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Santiago Ordóñez. María Fernanda Sosa. Presente, doctora. Listo. Vamos a empezar, ¿ya? Doctora, disculpe, Dorcas Huamancayo presente. ¿Perdón? Butrón está presente. Ya, listo. Dorcas Huamancayo presente, doctora. Listo. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya, chicos, vamos a empezar la clase. La vamos a hacer lo más rápido que podamos en aras del tiempo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar en realidad es un tema bastante amplio, ya abarcan múltiples pruebas. Aquí vamos a tratar las 3 pruebas, digamos, más importantes y también las más usuales, ¿ya? Como concepto vamos a ver que las pruebas de función pulmonar son exámenes que nos van a ayudar a ver si es que el paciente inhala y exhala de forma correcta el oxígeno, ¿no? Si es que este entra de forma adecuada y es distribuido al cuerpo de forma correcta. Vamos a ver que las pruebas de función pulmonar nos van a ayudar a hacer diagnóstico de enfermedades, pero también nos van a ayudar a hacer el seguimiento del tratamiento, a vigilar si es que la enfermedad mejora o empeora y también a determinar el pronóstico de las enfermedades, ¿ya? Generalmente vamos a necesitar hacer 2 pruebas, una prueba que valore la mecánica de la respiración y otra que valore el intercambio de gases. En esta tabla vamos a ver cuáles son las pruebas de función respiratoria más usadas. Como mencionamos, necesitamos hacer siempre un estudio de la mecánica ventilatoria y un estudio del intercambio de gases. En el intercambio de bases vamos a tener la gasometría arterial, que es algo a lo que podemos tener acceso todos, no necesariamente médico-neumólogo, y las pruebas de capacidad de difusión. Y en el estudio de mecánica ventilatoria, el estudio más común, la espirometría, vamos a tener los estudios que valoran los volúmenes pulmonares, resistencia y presiones musculares. Las menos usadas, de forma general, por decirlo así, porque sí son utilizadas por especialistas, tenemos la prueba de esfuerzo, que va a medir el esfuerzo submáximo como la marcha de 6 minutos, y el esfuerzo máximo tenemos el cicloergómetro, la prueba de caminata en tapiz rodante.
Y vamos a tener las pruebas de estímulo bronquial con test de broncodilatación y test de provocación bronquial, que también se pueden utilizar junto con la espirometría. Otras pruebas van a valorar las pruebas de las vías aéreas finas. En este caso vamos a hablar sobre los estudios de mecánica ventilatoria y los estudios de intercambio gaseoso. Antes de iniciar, debemos recordar este gráfico, ¿ya? Me imagino que este gráfico lo han visto anteriormente. Nos indica cuáles son los volúmenes y cuáles son las capacidades pulmonares, ¿ya? Lo que tenemos que recordar, en realidad son todos con fines académicos, deberíamos saber el significado de cada uno de ellos, pero para temas del curso de hoy vamos a ver algunos que son los más importantes. Primero tenemos que saber cuál es la definición de la capacidad vital funcional, que es el mayor volumen de aire que se mide en litros, que puede exhalarse por la boca como máximo esfuerzo después de una expiración máxima, ¿ya? El volumen de expiración forzada en el primer minuto es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra, de la primera maniobra, que es la FBC, y tenemos un cociente del BEF1 entre la capacidad vital forzada, que es la proporción de la capacidad vital forzada que es exhalada en el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada, ¿ya? Estos tres conceptos los tienen que tener claros porque son los que se miden en la espirometría. No son los únicos, pero son los que se van a medir de forma frecuente y los que nos van a ayudar a diferenciar si los pacientes tienen enfermedades obstructivas o si los pacientes tienen enfermedades restrictivas. La espirometría es la prueba de función pulmonar más común, ¿ya? Sobrevalorada, pero que es de mucha utilidad. Nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de las enfermedades obstructivas y nos va a sugerir que el paciente podría tener alguna enfermedad restrictiva, mas no hace el diagnóstico de restricción, porque no se puede medir el volumen residual. Como no se puede medir el volumen residual, no podemos hacer el diagnóstico de enfermedades restrictivas, pero la espirometría nos sirve para arrancar el estudio. Si es que nuestra prueba nos sale sugerente de restricción, esto nos invita a hacer exámenes complementarios. La espirometría va a medir cuando la capacidad del sujeto de inhalar o de exhalar aire de forma forzada en una fracción de tiempo. Esta capacidad del paciente va a depender del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas tanto del tórax como de los pulmones y del trabajo adecuado de la musculatura respiratoria. Vamos a ver que la espirometría va a ser de dos tipos. Vamos a tener una espirometría simple y una espirometría forzada. En la espirometría forzada se va a realizar una expiración máxima no forzada tras una expiración máxima. Se diferencia de la espirometría forzada, porque en la espirometría forzada ambas pruebas, tanto expiración como inspiración, tienen que ser forzadas, ¿ya? Aquí la expiración máxima no es forzada, es una expiración lenta, pero continua. ¿Por qué nos ayuda la prueba de espirometría simple? Porque tenemos pacientes que son oxígeno dependientes de alto fío, tenemos pacientes con enfermedades pulmonares que no toleran mucho el ejercicio, tenemos pacientes con enfermedades severas que no van a poder hacer esfuerzo en la maniobra. Entonces, la espirometría simple nos ayuda a manejar o nos ayuda a hacer el control de este tipo de pacientes. Aquí vamos a estudiar el volumen corriente, la capacidad vital, el volumen residual inspiratorio y el volumen residual expiratorio. Estos cuatro volúmenes los vamos a estudiar en la espirometría simple. En la espirometría forzada no solamente vamos a ver los volúmenes, sino vamos a ver la relación tiempo-volumen y vamos a ver la relación volumen-flujo. ¿Ya? Es una prueba más compleja, requiere que el paciente tenga la actividad correcta de la pared torácica para poder ejecutar la maniobra. Aquí vamos a hablar de los principios fisiológicos. En la parte de los principios fisiológicos vamos a ver en qué nos ayuda la espirometría. ¿Ya? La espirometría va a iniciar con una inspiración forzada. En esta inspiración forzada va a haber un trabajo tanto del diafragma como los músculos interconsales expiratorios.
Al haber esta inspiración forzada, se va a producir un equilibrio entre la presión alveolar, que es negativa, y la presión de retroceso elástico de la pared, o sea, la elasticidad pulmonar. Durante la expiración forzada, vamos a ver el trabajo activo de los músculos abdominales y de los músculos intercostales de la expiración. Esta actividad va a hacer que se comprime el tórax, y esta compresión de tórax va a hacer que se compriman los alvéolos y se va a dar lugar a una presión positiva que empuje el aire hacia afuera. La cantidad de aire exhalada y la velocidad a la que se mueve determina los valores espirométricos. Entonces, vemos aquí que si no hay una función correcta de la presión alveolar, no hay una función correcta de la parte de la caja torácica, va a haber una alteración en los valores espirométricos. ¿En quiénes se realizan la prueba? La prueba se puede realizar tanto en niños como en adultos, pero tiene algunas contraindicaciones. Las que tenemos que saber sobre todo son las contraindicaciones absolutas. ¿Ya? Pacientes con neumotórax recientes, menores de 2 semanas, no hacen la prueba. Pacientes con hemoptisis, los que ahora que estamos en la rotación aquí han visto que hay varios pacientes que presentan hemoptisis y que son candidatos para cirugía de tórax. Estos pacientes no pueden hacer la prueba de espirometría para su riesgo neumológico hasta que la hemoptisis sea no activa. ¿Ya? Los pacientes con tromboembolismo pulmonar, hasta que estén manejados correctamente. Las enfermedades activas, sobre todo la tuberculosis, paciente con BK positivo, paciente que tenga COVID positivo, no se va a poder realizar la prueba. Un paciente que está hemodinámicamente inestable, tampoco. Los pacientes que tienen infartos recientes, que tienen hipertensión intracraneal por algún proceso expansivo, tampoco pueden hacer la prueba. Pacientes con diagnóstico de aneurisma torácico cerebral, tampoco pueden hacer este examen. Pacientes con desprendimiento de retina, y la contraindicación absoluta más importante es que el paciente no quiera realizarse la prueba o que no colabore. Entonces, es importante que lo recuerden para poder diferir esta prueba y no enviárselos a todos los pacientes por el riesgo de que al momento de hacer el esfuerzo pueda complicarse alguna de estas enfermedades que el paciente ya tiene. Vamos a ver, las indicaciones previas. Cuando vamos a hacer una espirometría hay que dar indicaciones antes de la prueba. Primero, que si el paciente es fumador, le tenemos que recomendar que por lo menos 2 horas antes de la prueba no fume. Vamos a decirle que venga con ropa holgada, que no apriete el tórax ni el abdomen. Si usa broncodilatadores, debe suspender los broncodilatadores. Se menciona la dosis previa a la prueba, pero ahorita vamos a ver una tablita que nos habla de horas. Vamos a mantener cualquier medicación de base. Si el paciente toma medicación para la diabetes, toma medicación para la presión, tiene que continuar con su tratamiento. Esta prueba no requiere venir en ayunos, pero sí se le recomienda al paciente que venga con una comida ligera para evitar la sensación de náuseas. Y evitar que el paciente haga ejercicio antes de la prueba. Usualmente debe estar en reposo por lo menos 10 minutos antes de pasar a la espirometría. Aquí vamos a ver la tablita que les había comentado. Los de acción corta, como el salbutamol, pueden suspenderse de 6 a 8 horas antes. Por eso se recomienda que si la prueba va a ser en la mañana, la dosis de la noche no se debe aplicar, obviamente la dosis de la mañana tampoco. Los medicamentos de acción larga, de vía inhalatoria, como el formoterol, deben suspenderse 24 horas antes, ¿ya? Los medicamentos como el bromuro dipatropio, que es de acción corta, debe suspenderse 12 horas antes. Los corticoides también deben suspenderse 24 horas antes. Algunos pacientes recomiendan, algunos textos recomiendan suspender los antihistamínicos 2 días antes, incluso algunos recomiendan suspender los antihistamínicos 7 días antes, ¿ya? También hay una recomendación de no tomar ese día en el desayuno café ni té para evitar falsos negativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la espirometría? En la espirometría lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar la prueba con el volumen corriente, o sea, con la respiración normal del paciente. Le vamos a pedir al paciente que respire de forma normal, el volumen corriente, y luego de eso haga una expiración forzada. Una inspiración forzada máxima. Ya le pedimos al paciente que inspire, y luego de la inspiración le vamos a pedir al paciente que haga una expiración forzada. Todo el tiempo que
todo el tiempo que pueda resistir y finalmente le vamos a pedir que tome una inspiración nuevamente. Anteriormente a la fecha actual, se recomendaba que esta expiración forzada llegue hasta 6 segundos, ¿ya? Si la prueba no llegaba a los 6 segundos, se consideraba como una prueba no adecuada. Actualmente ya no se mide esos 6 segundos, ¿ya? Pero para temas de su examen o temas de preguntas de residentado, temas de pregunta del ENAM, sí se considera todavía los 6 segundos como una parte de criterios de aceptabilidad, ¿ya? Pero como parte informativa de actualización ya no consideramos los 6 segundos. Vamos a repetir esta prueba un mínimo de 3 veces y un máximo de 8 veces. Antes de realizar la prueba, lo que tenemos que ver o tenemos que ubicar de forma adecuada a nuestro paciente. Tiene que estar sentado, de preferencia en una silla recta, con una silla que pueda tener un lugar donde apoyar las manos. Si no se tiene esto, pedirle al paciente que no se mueva. Vamos a colocar la cabeza un poco elevada y vamos a iniciar la prueba. Después de realizar la prueba, yo tengo mis 3 pruebas realizadas y vamos a ver si estas son adecuadas o no. Para eso vamos a evaluar 2 cosas, la aceptabilidad y la repetibilidad. En la aceptabilidad vamos a ver primero que la elevación de la curva sea abrupta y vertical. Inicie de forma abrupta y sea vertical en forma de un triángulo, ¿ya? Como en la imagen de aquí. Vamos a ver que el volumen extrapolado sea menor o igual a 5%, es decir, que la prueba inicie pegado al borde del eje, ya, o sea, en 0, por decirlo así. Y vamos a ver que lo que les había comentado, se mencionaba mucho antes, lo de la meseta que llegue hasta 6 segundos, ¿ya? Actualmente ya no se considera, pero por horas de su examen sí. En niños menores, en niños de 6 a 8 años, se considera como un tiempo adecuado en la expiración forzada de 2 segundos. En niños de 8 a 10 años, mayor o igual a 3 segundos. Y en pacientes mayores a 10 años y en adultos, mayor o igual a 6 segundos. Ya que esta curva en los adultos tiene que llegar hasta 6. Y luego de eso vamos a ver que esté libre de artefactos, que el paciente no tosa, que el paciente haga la inspiración y la expiración de forma continua, que no lo haga por partes. Vamos a ver que el paciente no obstruya la boquilla con su lengua para no tener artefactos que le quiten aceptabilidad a la prueba. Entonces, repasando los criterios de aceptabilidad, tenemos que ver el triangulito y tenemos que ver que la curva de volumen-tiempo inicie en el borde de los ejes, que se forme una meseta y no necesariamente tiene que llegar a 6 segundos, pero por horas del examen sí, mayor o igual a 6 segundos. En cuanto a la repetibilidad, vamos a tomar los volúmenes más altos del BF1 y los volúmenes más altos del BFC, y la diferencia de ambos debe ser menor o igual a 200, idealmente menor o igual a 150 mililitros. Cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad pulmonar muy grave, digamos un EPID severo, tenemos un EPOC severo, podemos considerar como repetible si es que la diferencia es menor o igual a 100 mililitros, igual en los niños chiquitos. Entonces, la prueba los criterios de repetibilidad nos van a ayudar a clasificar si nuestra espirometría es de clase A o de clase F. De clase A tiene 3 maniobras las 3 maniobras son aceptables y tenemos que la diferencia va a ser menor o igual a 150 mililitros. Técnicamente es muy confiable. La clase B, menor o igual a 200 mililitros, también es confiable. La clase C va a ser técnicamente aceptable. O sea que hasta ahí podemos hacer la lectura. En la clase D, la diferencia va a ser mayor a 200 milímetros. Técnicamente con reserva, que quiere decir que aquí, si es que tenemos un paciente que necesariamente necesite la interpretación de la espirometría de forma urgente, podemos utilizar una espirometría clase D. La clase E y la clase F no tienen valor, el paciente tiene que volver a realizar la prueba. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver la espirometría. El paciente ha hecho 3 pruebas, 1, 2, 3. Su mejor prueba ha sido la primera prueba. Para el valor de F, de la capacidad vital forzada, su mejor valor ha sido la primera prueba.
para la definición del BEF1, su mejor valor ha sido la segunda prueba. En conjunto, su mejor prueba ha sido su mejor prueba es la junta de los valores más altos. Entonces, aplicando lo que hemos comentado anteriormente, vamos a la capacidad vital forzada. Los valores más altos son 5.54 y 5.48. Hacemos la resta, vamos a obtener 60 mililitros, que es menos a 150 mililitros. Vamos en el BEF1, los más altos 4.99 menos 4.97, nos va a dar 20 mililitros. Estos dos valores son menores a 150 mililitros, lo que nos quiere decir que nuestro paciente ha hecho una prueba que es repetible y lo clasificamos como calidad A. Este paciente ha hecho estas curvas. Vemos que aquí la curva flujo-volumen va a formar un triángulo, criterio de aceptabilidad correcto. Vamos a ver que inicia en la punta del eje, correcto. Vamos a ver que forma una meseta y vamos a ver que el tiempo en segundos es mayor a 6. Entonces, también cumple criterios de aceptabilidad. Entonces, este paciente ha hecho un examen, una espirometría calidad A, con criterios de aceptabilidad y de repetibilidad aceptables. Luego de eso, vamos a evaluar los resultados. Aquí vamos a ver lo que les había comentado. Cuando el paciente tiene cierre glótico, hay algunos pacientes que tosen de forma frecuente, que sienten falta de aire, los tratan como pacientes asmáticos, pero muchos de ellos a veces tienen problemas en la glotis, tienen pólipos, tienen algún problema para el cierre de la parte muscular y generan este tipo de imagen, ¿ya? Aquí la imagen representativa es la del tiempo-volumen, va a generar una meseta plana, ya en vez de ser ascendente, va a generar una meseta plana. Esto de aquí nos implica cierre glótico y tenemos que evacuar a nuestro paciente a cirugía de cabeza y cuello, pedir una tomografía de cuello para poder ver qué es lo que está pasando. Cuando el paciente tose, las curvas van a ser irregulares, tanto en el volumen flujo como en el volumen tiempo. Cuando el paciente no hace esfuerzos variables, no se va a poder ver la repetibilidad, porque como van a ser de valores tan distintos, la diferencia siempre va a ser alta. Se va a ver así, ¿no? Una curva de un tamaño, otra curva de otro tamaño. Cuando la exhalación es repetida, es decir, cuando el paciente exhala, pero no lo hace de un solo golpe, vamos a ver esta forma, ¿no? Como si fuera una palomita. En la obstrucción de la boquilla, el paciente mete su lengua en la boquilla, vamos a ver la imagen en el volumen flujo de esta forma. Y cuando el paciente termina de forma temprana, no se va a formar un triángulo perfecto, va a quedar no va a quedar liso, sino va a quedar con un enganche en la parte baja, igual de esta forma, en la forma de tiempo-volumen no va a haber una meseta continua, sino va a haber aquí un declive porque el paciente terminó rápido la prueba, o sea, no hizo bien la maniobra expiratoria. Adicionalmente a esto, si nos piden una prueba con broncodilatación para poder determinar asma, por ejemplo, vamos a hacer primero la prueba normal y luego de eso le vamos a aplicar su broncodilatador. En los niños vamos a aplicar 200 microgramos de salbutamol, que equivaldrían a 2 puffs, y en los adultos 400 miligramos de salbutamol, que equivaldrían a 2 puffs, ¿ya? Vamos a esperar 20 minutos y luego de eso le hacemos la prueba. Lo que me olvidé escribir aquí, que es muy importante, es que la prueba de reversibilidad va a ser significativa cuando el BEF1 y la capacidad vital forzada varían más del 12% o varían más de 200 mililitros, ¿ya? En la actualización nueva, en la nueva guía de pruebas de función pulmonar, ya no se considera el 12% para decir que la prueba de broncodilatación es positiva, se considera el 10%, pero nuevamente, por aras de sus exámenes, vamos a seguir considerando 12% o 200 mililitros. Y finalmente vamos a interpretar los resultados. Esta tablita de acá es importante que la memoricen, ¿ya? Les va a ayudar bastante para sus exámenes y les va a ayudar también cuando tengan consulta y les llegues pacientes con espirometría. En la espirometría lo que tenemos que ver primero es el valor de la relación BEF1 con BFC, ¿ya? Si el paciente
el paciente tiene un resultado mayor o igual a 70%, nos vamos a ver el BEF1 y la capacidad vital forzada por separado. Si esta es mayor o igual a 80, quiere decir que la espirometría es normal. Pero si esta es elevada y la capacidad vital forzada es menor a 80, tenemos un paciente que tiene un patrón sugerente de restricción y este debe hacerse unas pruebas adicionales para confirmar la restricción. En cambio, si tenemos aquí un paciente que tiene la relación menor a 70, vamos a ver también la capacidad vital forzada. Si es mayor o igual a 80, es obstructivo. Y si es menor a 80, es un patrón mixto. Aquí vamos a desglosar y vamos a estudiar la prueba de reversibilidad. Le he hecho la prueba de reversibilidad a mi paciente y el valor del BFC o el valor del BEF1 antes de la prueba cambia en 12% o en 20 mililitros post el broncodilatador, es una prueba broncodilatadora positiva. Si el cambio es menor, es una prueba de broncodilatación negativa. ¿Y para qué nos ayuda esto? En forma simple, podríamos decir que los pacientes obstructivos con prueba de broncodilatación positiva tienen asma y los pacientes con prueba patrones obstructivos y con prueba de broncodilatación negativa son los pacientes con EPOC, ¿ya? Eso es en cuanto a teoría, pero en la práctica vemos muchas veces pacientes con EPOC que hacen prueba reversible al broncodilatador, pero es un paciente fumador, es un paciente que ha cocinado con leña, no tiene antecedentes familiares de asma, no lo catalogamos como asma, sino como EPOC. Pero en temas de teoría, si es obstructivo con respuesta a broncodilatación, asma. Si es obstructivo sin respuesta a broncodilatación, EPOC. Aquí tenemos un cuadrito también que resume casi lo mismo. Vamos a ver, primero ver si es de buena calidad, ¿no? Calidad A o B, ideales. Calidad C también se puede interpretar. Calidad D en caso de que sea súper necesario, ¿no? Vamos a proceder a ver la relación. Como habíamos comentado, la relación tiene que tener un valor fijado en 70. Si la relación es igual o mayor a 70, si es mayor o igual a 70, ¿sí? Vamos a ver la capacidad vital forzada. Si este es igual o mayor a 80, la espirometría es normal. Si no es mayor o igual a 80, la espirometría es sugestiva de restricción. Vamos aquí. Si la relación BEF1, capacidad vital forzada, es menor a 70%, vamos a ver que tiene diagnóstico de obstrucción. Y de aquí vamos a tomar el valor del BEF1. Con el valor del BEF1 lo que vamos a hacer es ver si el paciente tiene obstrucción leve, obstrucción moderada, moderada grave, grave, muy grave. Y aquí tenemos una tabla un poquito más compleja donde vamos a ver lo que habíamos comentado. Si un paciente tiene la capacidad, la relación BEF1, capacidad vital forzada disminuida, la capacidad vital está normal y el BEF1 puede estar normal o disminuido, se confirma obstrucción. No hay más exámenes que hacer. Si nuestro paciente tiene la relación normal o aumentada, pero la capacidad vital forzada está disminuida y el BEF1 está disminuido, tenemos un paciente con sugestivo de restricción. A hay que confirmarle, requiere confirmación con otras pruebas que vayan a medir la capacidad pulmonar total, ¿ya? Y en los pacientes con enfermedad mixta vamos a ver que todos los valores están disminuidos y como no podemos confirmar restricción, también vamos a necesitar la confirmación evaluando la capacidad pulmonar total. Esta es la nueva definición del 2022, pues para que lo tengan en cuenta. A ver, les comento un poco. Inicialmente, nosotros hacíamos esta valoración con porcentaje, ¿ya? El BEF1 entre el BFC tenía que ser igual o mayor a 70 para ver si estaba alterado o no. Luego de eso, la siguiente modificación fue que ya no lo íbamos a estudiar en porcentajes, sino lo íbamos a utilizar con el límite inferior de la normalidad, ¿ya? Y finalmente, después de eso,
se creó que ya no vamos a utilizar el límite inferior de la normalidad, sino vamos a utilizar los valores que nos da el percentil 5. En aras de sus exámenes tiene que ser en porcentaje, ¿ya, chicos? Actualmente hay clínicas, yo por ejemplo trabajo en la clínica Sana y todavía se sigue utilizando la máquina que hace la espirometría, todavía mide en porcentaje. Esta tecnología nueva de medir en percentiles va de la mano con el equipo que tienes. Si no tienes un equipo que está actualizado con la medida en percentiles, no se va a poder utilizar los nuevos valores. Ya por eso muchas veces en la práctica privada utilizamos los porcentajes o utilizamos el límite inferior normal. Felizmente aquí en el hospital sí podemos utilizar el límite inferior normal, pero en algunas clínicas todavía estamos con el porcentaje. Entonces lo que hay que quedarnos es esta tablita de aquí, ¿ya? Para poder responder las preguntas, nos quedamos con esta tablita de aquí. Pero es bueno que sepan que hay una nueva actualización para que la tengan en cuenta. Aquí les voy a enseñar 3 espirometrías. En aras del tiempo les voy a explicar esta espirometría y en la siguiente clase, al azar, ustedes me van a responder qué son las otras 2 espirometrías, ¿ya? Habíamos comentado primero que tenemos que buscar el valor del BEF1, coeficiente BFC. Entonces, vamos a ver aquí que el paciente ha hecho una prueba de 9.7. Rangos de la normalidad tenemos entre 90.5 y 90.3. Dentro del rango de la normalidad, dentro del rango de la normalidad. El valor del predicho es lo que por su edad, por su sexo, por su talla, debería tener el paciente. O sea, el predicho de ese grupo etario del paciente es de 81.1. O sea que nuestro paciente hace más relación que las personas de su edad. Por lo tanto, el porcentaje es de 112. Entonces, aquí tenemos que el BEF1 y el BFC está dentro de lo normal, incluso aumentado. Entonces, aquí ya descartamos que sea obstructivo, porque para que sea obstructivo, el BEF1 y el BFC, la relación tenía que estar disminuida. Entonces, nos vamos a ver los otros 2 valores. Vamos a ver la capacidad vital forzada. La medición es de 2.04 y aquí vamos a ver el porcentaje. El porcentaje está en 73%. Si bien es cierto, está disminuido, no está, este de aquí está disminuido, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la disminución es menor a 80, lo que habíamos conversado en la tablita de aquí. La disminución, tenemos la disminución menor a 80. Entonces, vemos que nuestro paciente tiene un BEF1 disminuido en porcentaje, con un BEF1 BFC normal o elevado. Entonces, este paciente tiene una espirometría sugerente de restricción. Vamos a ver su BEF1 está en 82. Este todavía se conserva, pero está casi cerca a 0,80%. ¿Ya? Entonces, esta espirometría es de un paciente sugerente de restricción. Vemos el porcentaje del BEF1, vemos el coeficiente, vemos el porcentaje del BEF1 y vemos el porcentaje de la capacidad vital forzada, que es aquí la que está disminuida y que es la que nos da el diagnóstico. Y a este paciente le hemos hecho prueba de broncodilatación. Le hemos hecho prueba de broncodilatación con 4 PAF de salbutamol. Entonces, aquí vamos a ver el porcentaje de cambio. Como les había comentado, para decir que la prueba de broncodilatación es positiva, debe haber cambio en el BFC o en el BEF1 mayor o igual a 12. Vemos que aquí el cambio es de menos 12, que ni siquiera hay cambio, y vemos en el BEF1 que el cambio es 0. Entonces, esta espirometría es una espirometría sugerente de restricción con prueba de broncodilatación negativa. Aquí tenemos un par de, espirometría lo van a revisar ustedes y en la siguiente clase yo les explico qué es lo que ha salido. Esta la he copiado igual que esta, voy a cambiar de espirometría, ¿ya? Para no tener problemas. La siguiente prueba es la pletismografía, ¿ya? Esta prueba es una prueba ya más especializada para médicos neumólogos. Igual les voy a dar algunos alcances para que lo conozcan. La pletismografía lo que nos va a ayudar es a medir el volumen total del gas que se encuentra en el tórax, ¿ya? Va a medir tanto lo que el aire del tórax que está o no está en contacto con la vía aérea, ¿ya?
Esto quiere decir que, por ejemplo, en pacientes que tienen enfisemas o que tienen bulas, que tienen aire atrapado, entre comillas, por decirlo ahí, que no se puede medir con otras pruebas, las vamos a medir con la pletismografía. Esto está indicado como primera indicación para establecer el diagnóstico de alteraciones restrictivas, lo que habíamos comentado. Nuestro paciente, del cual hemos visto la espirometría, tiene que hacerse una pletismografía para poder confirmar la restricción. Fuera de eso, está indicado para confirmar el atrapamiento aéreo, pacientes con alteraciones mixtas, tanto restrictiva como obstructiva, en pacientes que se va a hacer la valoración de riesgo quirúrgico, en pacientes que se les va a hacer lobectomía o pacientes que se les va a hacer segmentotomía, vamos a utilizar la valoración para riesgo quirúrgico, en algunos casos de incapacidad laboral y para ver y cuantificar el espacio aéreo no ventilado. ¿Cuál es el principio fisiopatológico? El principio fisiopatológico de la pletismografía se basa en la ley de Boyle, que nos dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sujeta. Entonces, en la prueba de pletismografía, el volumen va a ser constante. El volumen no va a cambiar. Lo que vamos a medir son las presiones. Y según la ley de Boyle, vamos a ver que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. El paciente va a entrar a una caja hermética donde se van a disparar las dos presiones, tanto presión A como presión B. Va a tener un volumen constante que va a ser el volumen 2 y lo que vamos a medir nosotros es el volumen 1. El volumen 1 es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional se halla con el volumen expiratorio residual y con el volumen residual, que es el que no podíamos hallar con la espirometría. Por eso tenemos que hacer la pletismografía para poder hallar el volumen residual, para poder hallar la capacidad residual funcional, para poder hallar la capacidad pulmonar total. Entonces, en nuestra ecuación lo que vamos a hallar es esto, en la capacidad residual funcional. Y esto de aquí, ¿qué traduce? Que existe un equilibrio entre la retracción elástica del parénquima y las fuerzas de oposición de la caja torácica. El equilibrio de estas dos fuerzas va a hacer que se manifieste la capacidad residual funcional, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la pletismografía? El paciente ya está dentro de la cajita, lo vamos a colocar en posición adecuada y le vamos a decir al paciente que inicie la maniobra con respiraciones normales, ¿no? A volumen corriente. El paciente respira, respira, respira. En este momento, dentro de la cabina, va a haber una oclusión que va a impedir el flujo aéreo. Ya se aprieta un botoncito, la cabina se cierra y va a haber una oclusión del flujo aéreo. Justo cuando sucede esta oclusión, le vamos a pedir al paciente que haga una respiración tipo jadeo, de 3 a 5 respiraciones por minuto. ¿Ya? Esta oclusión va a durar 3 segundos. Y aquí en esta oclusión de 3 segundos es que vamos a medir la capacidad residual funcional. Luego de eso se abre la válvula, deja de haber oclusión y le pedimos al paciente que haga una expiración máxima y luego le pedimos que haga una exhalación completa de manera lenta y relajada. Entonces, ¿cuál es lo importante o qué determina que la prueba de pletismografía sea exitosa? Que el paciente aguante la oclusión, que aguante la oclusión del flujo de aire y que pueda hacer la maniobra de jadeo. En pacientes con EPITS avanzados, esta oclusión para ellos es insoportable, no pueden hacer esta maniobra. O lo hacen mal o no dura ni 3 segundos, ¿ya? Entonces, de aquí es lo importante de la prueba de pletismografía. La prueba de pletismografía, al final, hallando el volumen residual, hallando la capacidad residual expiratoria, vamos a ver que lo que quiere medir es la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es el volumen de aire que puede contener el pulmón. Y si esta está alterada, se va a traducir en que el tamaño pulmonar está disminuido, lo que pasa en nuestros pacientes con fibrosis, ¿no? Pacientes con fibrosis, el volumen pulmonar se pierde y por lo tanto la capacidad pulmonar total disminuye. Aquí vamos a ver los valores que tenemos que tener en cuenta. La capacidad pulmonar total, cuando es mayor al 20%, puede indicar hiperinflación. Valores normales de 80 a 119. Menores a 80 vamos a encontrar restricción y de acuerdo al porcentaje, si es leve, moderada, severa. Vamos a ver el volumen residual también. El volumen residual
menor a 119 es normal. Si el volumen residual es mayor a 120, indica atrapamiento aéreo. Y también según según cuán aumentado esté, va a ser leve, moderado o grave. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el punto de corte de 80 a 120, ¿ya? Que es el corte de aquí. Mayor a 119, o sea, 120, hay aumento de la capacidad pulmonar total, hiperinsuflación. Y menor a 80, vamos a tener que el paciente tiene restricción leve. Entonces, nos vamos a nuestra tablita nuevamente. Vamos a ver que el paciente, vamos a ver la relación nuevamente. ¿Tenemos una relación disminuida del coeficiente? Sí. ¿Eso qué nos indica? Obstrucción. Vamos a medir el valor del BEF1 para poder hacer la clasificación restricción leve, moderada, severa. ¿Ya? Vamos a medir la capacidad vital funcional. ¿Está dentro del valor normal? No. No está dentro del valor normal, también significa obstrucción. Vamos a ver aquí, la capacidad vital, el coeficiente, ¿es menor al límite normal? No. Entonces, puede ser una enfermedad restrictiva. Voy a ver el BFC, ¿es menor al límite normal? Sí. Entonces puede ser sugerente de restricción. ¿Qué hago? Mido mi capacidad pulmonar total. TLC es también CPT, que es capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es menos del límite de 120-80. Sí, entonces confirmo mi restricción. La capacidad vital total, la capacidad pulmonar total, ¿está dentro del valor normal? No. ¿Está dentro del valor normal? Sí, entonces es obstrucción. O mejor dicho, la capacidad pulmonar total es menos del valor normal? No, entonces es obstrucción. Entonces es un poquito complejo, pero revisando varias veces las tablas se van a acostumbrar y van a poder hacer la definición, ¿ya? Y aquí tenemos una tabla un poco más compleja donde vamos a ver qué es lo que está alterado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en pacientes con restricción, ¿qué es lo que queremos corroborar? La capacidad pulmonar total está disminuida, la capacidad residual forzada está disminuida y el volumen residual está disminuido, ya que es lo que queremos confirmar aquí. En obstrucción, el volumen residual va a estar normal, ¿ya? Aumentado, perdón. Y la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional puede estar normal o aumentada. En pacientes grandes, pacientes con pulmones grandes, todos los valores van a estar aumentados. La capacidad pulmonar total, el CRF y el volumen residual van a estar aumentados, ¿ya? Esta tablita también la repasan solamente para tenerla como conocimiento. Y por último, la última prueba es el DELCO, la difusión pulmonar de monóxido de carbono, ¿ya? Esta prueba de aquí nos va a permitir estudiar la transferencia de oxígeno, cómo se transfiere el oxígeno desde el espacio alveolar hasta su unión con la hemoglobina, ¿ya? Vamos a ver que ese recorrido va a ser medido por esta DELCO, y este recorrido que hace el oxígeno se va a deber a tres factores importantes, ¿no? Primero, al área de la membrana alveolo-capilar, al grosor de la misma, y vamos a ver que también va a depender de la presión de oxígeno entre el gas alveolar y la sangre venosa. Pero ¿por qué se llama DELCO y por qué monóxido de carbono? Si usted está diciendo que se mide el oxígeno. En este caso no vamos a poder hacer la prueba con oxígeno, ¿ya? Porque la presión de oxígeno en el capilar pulmonar se va a acercar rápidamente a los valores de presión observados a nivel alveolar. O sea, la muda de presiones va a ser muy rápida. Como va a ser muy rápida, no se va a poder medir la presión capilar media y por lo tanto no va a haber un valor exacto, a menos de que sea con fórmulas matemáticas más complejas. Vamos a poder utilizar el oxígeno. En cambio, vamos a utilizar a poca concentración que el oxígeno. Vamos a ver que con la hemoglobina va a mantener presiones iguales, por decirlo así, que no se modifican tanto en el recorrido, y esto va a permitir medir la presión parcial de monóxido de carbono. Esta presión parcial de monóxido de carbono
va a ser igual a la presión de oxígeno. Entonces, vamos a extrapolar este resultado y vamos a decir que lo que sale en esta prueba es lo que corresponde al oxígeno. ¿Ya? Vamos a ver que va a haber dos resistencias que va a tener que atravesar el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que es la resistencia de la membrana alveolo capilar y la resistencia a disolverse en sangre o la combinación con la hemoglobina. Aquí vamos a ver el mecanismo de la difusión, pero solamente para que tengan en cuenta algunas cosas. Esta es la fórmula de difusión de cualquier gas. Lo que quiero que vean es que en la ecuación, aparte de la resistencia total y de la función de la membrana, vamos a ver que para la difusión del gas también vamos a necesitar que haya participación del gasto cardíaco, ¿ya? También vamos a necesitar que haya participación de la combinación con hemoglobina. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas enfermedades de alteración sanguínea, algunas enfermedades hematológicas, enfermedades cardíacas como la hipertensión pulmonar van a tener delco bajo. Y esto se va a explicar por el gasto cardíaco que participa de esta fórmula. También los pacientes que tienen hemoglobina baja pueden dar falsos positivos en esta prueba. Ya por disminución de la hemoglobina no va a haber una buena unión al CO2 y al CO, y eso va a hacer que la prueba salga mal. Entonces, esta fórmula es solamente para que sepan quiénes participan en la difusión de los gases, no la tienen que aprender. Y la prueba del delco, la máquina que se utiliza en la misma cabina que la pletismografía, va a soltar durante el examen una mezcla de gases. Vamos a tener esta mezcla de gases va a tener CO, va a tener helio, va a tener oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Vamos a iniciar la maniobra, igual que las demás maniobras, con un volumen corriente estable, ¿ya? Iniciamos con el volumen corriente estable. Le vamos a pedir al paciente que haga una expiración. Y luego de la expiración, le vamos a pedir que haga una inspiración. Entre la expiración y la inspiración se abre la primera válvula. Aquí se suelta el oxígeno, la mezcla de gases. Luego de eso, le vamos a pedir que haga una apnea de 10 segundos. En esta apnea de 10 segundos se va a distribuir los gases y se va a homogenizar en la mezcla de gases. Luego de eso, le vamos a pedir que haga una expiración completa. Aquí se cierra la válvula, ya no hay salida de los gases. Luego de eso le vamos a pedir al paciente que termine la expiración, ¿ya? Aquí en estos dos cortes vamos a ver las dos medidas. En la inspiración, vamos a ver que se lleva a cabo la medida del oxígeno entregado y aquí se va a llevar a cabo la medida del oxígeno recuperado, que en un paciente normal debería ser lo mismo. Vamos a ver que se pueden hacer 4 maniobras y entre cada maniobra se puede expirar 4 minutos de tiempo. Esta maniobra es la más delicada, digamos. Delicada en el sentido de que es la que menos hacen bien los pacientes por el tema del apnea, ¿ya? Entonces, esta es la que se explica más y es un poco más difícil de hacer, ¿no? Y que el paciente pueda entender y lo pueda repetir. La interpretación. Aquí lo que vamos a estudiar es ver si el delco, o sea, si la capacidad pulmonar total está disminuida o aumentada. Si está aumentada, mayor a 120. Valores normales de 80 a 120 y disminuidos en menor de 80. Y según su disminución, la gravedad. Vamos a ver que cuando hay alteración de la delco, se está refiriendo, se está estudiando que hay un problema de parénquima pulmonar. Con vía aérea disminuida, fibrosis. Con vía aérea normal, patología vascular. Con vía aérea aumentada, enfisema. Y vamos a ver que aquí, en estas tablitas, vamos a ver según las enfermedades. En el asma, la capacidad pulmonar total puede estar normal o elevada. Nos va a ayudar para diferenciar los dos tipos de EPOC. Existe EPOC tipo bronquitis y EPOC tipo enfisema. En el EPOC tipo bronquitis, el delco va a estar normal. Pero en el EPOC tipo enfisema, el delco va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque va a haber gran cantidad de áreas enfisematosas donde el intercambio gaseoso no es adecuado y esto va a hacer que el delco disminuya. En las infecciones intersticiales, el delco va a estar disminuido. Y en las enfermedades restrictivas extraparenquimales, o sea, que se deben a pacientes con enfermedades musculares, pacientes con alteración del tórax, vamos a ver que el delco está normal porque ahí no se está alterando la difusión de los gases, sino lo que se altera es
la mecánica muscular, no tanto del tórax como del músculo. Y finalmente tenemos este cuadrito que es aún más complejo que el otro, pero viéndolo vamos a poder estudiar. Primero vemos la relación, como ya hemos explicado. Vamos a ver si es mayor o igual al límite del inferior normal o si es mayor o igual a 70. ¿Es mayor o igual a 70? No, no es mayor o igual a 70. Vamos a ver la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es mayor a 80 o al límite inferior normal, sí, entonces tenemos una prueba obstructiva. Vamos a medir el DELCO. En el DELCO vamos a ver, el DELCO está dentro de los límites normales, sí, el paciente tiene asma. El DELCO está dentro de los límites normales, no, el paciente tiene enfisema. Volvemos aquí. El paciente tiene vamos a ver aquí, el paciente tiene la capacidad vital forzada mayor al límite normal o mayor a 80, mejor dicho, no. Entonces, si no tiene eso, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene sugerencia a restricción. Le vamos a hacer la prueba de capacidad pulmonar. La prueba de capacidad pulmonar va a salir alterada, o sea, es disminuida. Sí, entonces es un defecto mixto. Vamos para el otro lado. Tenemos los coeficientes, la relación es mayor al límite normal, el límite inferior normal o es mayor a 70, sí. Si es mayor a 70, busco la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es mayor a 80 o es mayor al límite normal inferior, sí. Entonces, esta espirometría hasta ese momento es normal. Confirmamos con un DELCO, estudiamos el DELCO. ¿El DELCO tiene valor mayor al límite normal? Sí, el paciente es normal. Tiene el DELCO disminuido, probablemente tenga una patología vascular pulmonar. Volvemos aquí. Nuestro paciente tiene capacidad vital mayor o igual al límite inferior o mayor o igual a 80, no. Entonces, tenemos aquí un paciente con posible restricción, vamos a estudiar la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total ¿es mayor al límite normal? No. Entonces, tenemos un paciente con restricción. Le aplicamos el DELCO y vamos a ver aquí. ¿El DELCO es mayor al límite normal? Sí. Por lo tanto, puede ser una patología neuromuscular y de la pared torácica porque no hay alteración del intercambio de gas. Si el DELCO está disminuido, es una patología intersticial, ¿ya? Entonces, este es el algoritmo final de lo que estábamos comentando, ¿no? En aras de hacer la práctica con la espirometría, porque no les van a hacer interpretar DELCO ni pletismo, vamos a utilizar esto de aquí, ¿ya? Esta de aquí, no se olviden, esto va a venir probablemente en su examen. Les voy a compartir las diapositivas con esta espirometría y una espirometría adicional para que ustedes me puedan decir qué es lo que han sacado. Si no lo han entendido, no lo han podido sacar, me avisan, pero de todos modos intenten hacer la comparación. Con la tablita en mano es bien fácil de ver si es restrictivo, si es obstructivo, si está normal, ¿ya? Esta es la bibliografía que he utilizado, que pueden revisar, y bueno, la mayoría de ustedes debe estar así, así que es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, díganme, por favor. Todo claro, muchas gracias, doctora. Ya. Entonces, le voy a pasar a su delegada las diapositivas para que lo puedan ver las espirometrías, y el día sábado que nos toca clases de infecciones virales, ese día vamos a hacer rápidamente el repaso de las espirometrías, ¿ya? Para que lo puedan tener claro. Alguno de los que faltaba venir, ya está presente. Doctora, Sí, buenas doctora, noches. buenas Felipe noches. Renzo Alberdi presente. Ya, muy bien. ¿Quién más? Emily Damián presente, doctora. Daniela Y- Sánchez también presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Y Nostroza Santos, ¿quién más? Damián. Doctora, por favor. Damián. Sí, doctora Damián, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? ¿Alguien más? Bedriñana, doctora. Ya.
Gracias, ¿Alguno doctora. más, chicos? Ya, perfecto. Entonces nos vemos el día sábado y le comparto ahorita la diapositiva a su delegada para que lo puedan tener. Listo, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora, disculpe, ¿anotó a Renzo Alberti? Sí, sí, lo he anotado, no te preocupes. Ok, doctora, gracias.